Exposición, caracterización de los estudios culturales, por Elizabeth Martínez, Diana Cortés, Paola Torres y Alejandra Porras. De acuerdo a las lecturas Pluralismo, Raza y Clase en la Sociedad Caribe de Stuart Hall y la teoría queer, la deconstrucción de las sexualidades periféricas de Carlos Fonseca Hernández y María Luisa Quintero Soto. Primera pregunta. ¿Cómo se aborda el concepto de raza en los estudios culturales? Para responder esta pregunta, debemos definir el concepto de raza. El concepto de raza en el tiempo de colonia para referirse a los indígenas por las diferencias de color de piel y lengua a la de los conquistadores. Conquistadores quienes creerían que los indígenas no eran humanos debido a que no tenían ropa y su lengua no la entendían. Interpretaron que no sabían hablar y por sí que era una especie inferior a la de ellos. Esto llevó a que no le dieran valor a la vida de los indígenas y en el proceso de la conquista de tierras asesinaron a muchos de ellos, que dio como resultado falta de mano obrera. Luego llegaron los esclavos africanos y se asignaban las tareas y poder de acuerdo a su color de piel. Encontramos conquistadores blancos jefes, mestizos administradores, hijos de conquistadores e indígenas, indigentes labores del hogar, negros esclavos trabajadores de la tierra. Este significado no ha evolucionado mucho, se sigue refiriendo al color de piel de los seres humanos, clasificándolos en cuatro grupos: blanca caucásica, negra, negroide amarilla, mongoloide y cobriza. Ahora bien, ¿por qué es importante el concepto de raza en los estudios de la cultura? Porque el color de la piel ha influido determinadamente en el comportamiento y costumbres como seres humanos durante mucho tiempo, de cómo deberían ser tratados y cómo deberíamos tratar al otro, también en la distribución del poder. Segunda pregunta, ¿quién es el otro? Basadas en las lecturas, el otro se refiere a un individuo que no pertenece a una sociedad, que tiene diferentes características y que viene de una cultura diferente. Tercera pregunta, durante la colonia, ¿cómo se representaba al otro? Tercera pregunta. Durante la época de la colonización, los españoles mantenían al otro subordinado, imposibilitado y carente de poder. Para ellos el otro prácticamente era un objeto de manipulación que les permitía estar por encima, con un carácter más fuerte y estrategias claras. En el tiempo de la colonia existía el yo y el otro. El yo eran los conquistadores, el blanco con sus costumbres, creencias e idioma. El otro eran los indígenas, en donde se desconocía todo acerca de ellos y se les consideraba ignorantes e inferiores. Cuarta pregunta. Actualmente, ¿cómo se representa al otro? En la actualidad, el otro es alguien o algo más. Un individuo o cosa que está por fuera de los parámetros que conocemos, alguien o algo diferente y que simplemente está, sin que cause mayor relevancia. Quinta pregunta, ¿cuál es la teoría queer y cuál es su importancia para los estudios culturales? La teoría queer es una teoría sobre el género que afirma que la orientación sexual y la identidad sexual o de género de las personas son el resultado de una construcción social y que por lo tanto no existen papeles sexuales esenciales o biológicamente inscritos en la naturaleza humana, sino formas socialmente variables de desempeñar uno o varios papeles sexuales. De acuerdo con ello, la teoría queer rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales como homosexual, heterosexual, hombre o mujer. A la luz del contexto histórico en que surgió esta disciplina, ¿por qué creen que estos temas son centrales para estos autores? Los estudios culturales son importantes para no repetir las historias que han hecho, como la Segunda Guerra Mundial y los holocaustos nazis, debido al racismo que produjo eso, ejemplo en comunidades específicas, como fue el pueblo de Israel y los judíos. Hoy en día siguen siendo temas de discutir el color de piel, lenguaje y sexualidad. Son límites entre la sociedad de hoy y causa discriminación y actos de violencia contra las personas que son diferentes. Free
created using Powtoon.